Bueno, muy buenas noches, Juan Camilo Victoria, Mónica García, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Bien, profe, gracias. Me alegra mucho. Bueno, hoy siendo 28 de julio del 2025 y vamos a iniciar. Está dándoles un tiempito para que ingresaran, entonces por fortuna ingresaron ustedes dos. Hoy iniciamos la sesión con el AXO 28, una nueva programación. Si vieron, he compartido el mm, cronograma con las diferentes actividades que vamos a realizar durante este restico, pues, de tiempo que nos queda para que termine nuestra fase de planeación. Entonces, una de ellas, nosotros ya hicimos el proceso del esquema de reconocimiento de los componentes de un modelo de entidad-relación, de los componentes de un modelo relacional. Entonces, vamos aquí a iniciar nosotros el reconocimiento de todo lo que tiene que ver con la programación a objetos. Ustedes en este resto de tiempo van a tener la posibilidad de tener un instructor el cual les va a impartir programación, PHP, creo que vamos a iniciar con PHP y algunas cositas pues de pronto de Java también con diseño. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos a los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Antes de correr, como siempre les he dicho, pues tenemos que empezar a reconocer sobre todo los conceptos, los términos técnicos que nosotros debemos de empezar a reconocer y a utilizar en nuestro vocabulario diario. Entonces, el taller que se les propone, la actividad que se propone para realizar es un taller y viene fundamentada desde la guía. Entonces, ya les voy a mostrar la guía. Ustedes tengan en cuenta el cronograma. Se subió de tal manera que ustedes reconozcan el área técnica y cuáles son las actividades que vamos a plantearnos. Recordemos que esas actividades, a pesar de que aparecen allí, varias, muchas, puede ser, es decisión del instructor decirles, vamos a entregar, o sea, por decir algo, él les puede explicar 4 actividades, pero les va a especificar cuál de las 4 va a ser entregable. ¿Listo? Esta, por ejemplo, este taller, yo lo voy a dejar activo para que sí o sí, pues lo entreguen, porque es un taller pues muy básico, es muy fácil de hacer y de desarrollar, y es importante para que, vuelvo y les digo, pues ustedes vayan reconociendo las temáticas y los conceptos y los términos que pues en este tecnólogo pues vamos desarrollando. Entonces, bueno, se llama, ya les voy a mostrar la guía. Dale un minutico a ver si la encuentro por aquí. La guía, ¿dónde estás? La guía. En la guía voy a copiarles en el chat cuál es la evidencia que nosotros vamos a realizar y cuáles son los lineamientos para que les quede allí en el chat. Y les quede también en la sesión grabada. En ese momento, pues ustedes saben que estamos grabando la sesión para quienes para cualquiera de los aprendices que no tenga la disponibilidad en este momento, pues puede acceder a ella en el momento que lo vea pertinente. Entonces, están los lineamientos. Que los tengamos en cuenta. Me confirman, por favor, si pueden observarlos, bajarlos, copiarlos, guardarlos, bueno, almacenarlos en donde ustedes estén guardando sus cosas y sus evidencias. Entonces, Sí, me sí, confirman. profe. Podemos Listo. copiar las imágenes. Vale, Mónica, muchas gracias. Entonces, bueno,
muchachos, la idea entonces es desglosar. Miren que acá, aparte de los contenidos, ustedes saben que yo siempre les muestro pues este material que es importante. Está la introducción del material para que lo lean. Esto es bastante, pues, un poquito como largo, digámoslo así. Esa introducción es importante leerla para que podamos reconocer pues toda la temática como tal. Entonces, en resumidas cuentas, pues esa introducción los contextualiza, hacia la descripción pues de la programación orientada a objetos justamente. Por aquí me están pidiendo que admitir a alguien. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Camilo. Entonces, bueno, listo. Entonces, ustedes ya a nivel de programación, ustedes van a empezar a reconocer cuáles son las variables, cuáles son las clases, cuáles son los procedimientos, y toda esa cantidad de componentes que ustedes en este momento pues ya deben reconocer un poquito más, y ese sería pues como la introducción. En caso de que ustedes digan, no, pues yo me siento como más bien flojita o flojito en ese aspecto, pues entonces vamos a leer mucho, vamos a abrir de pronto cursitos en Java, cursos en PHP, para empezar a identificar qué son variables, cuáles son los tipos de datos, de qué manera se introduce o se hace un esquema fácil, rápido de introducción de información. Bueno, cositas sencillas o simples para que ustedes empiecen a caminar desde la programación. Yo sé que ya me dijeron que algunos pues que no hicieron el técnico, pero pues Viviana siempre me confirma, ellos, algunos, la mayoría ya hicieron pues su técnico. Entonces, hayanlo hecho o no, igual necesitamos hacer una investigación, un estudio para que nos vayamos familiarizando con cada uno de estos conceptos. Y este taller propone justamente eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar en lo posible en estos 40 minutos que nos faltan para la hora, de adelantar un poquito acerca de los temas justamente que propone este material. Entonces, aquí aparece un ejemplo en donde se propone que se necesita gestionar la información de una agenda de contactos electrónica, donde por cada contacto se desea almacenar el nombre, apellidos, el alias, el teléfono, el correo, la dirección, las notas y un número rápido para hacer llamadas. Al seguir el modelo de almacenamiento temporal de datos con identificadores, deberá crear una variable por cada uno de los datos de contacto, teniendo en cuenta, teniendo cuidado de asignar el tipo de dato correcto. Algo similar, miren aquí en esta tabla está utilizando el lenguaje de programación Java. Entonces, miren que acá aparece string nombre que le está dando, pues un tipo de datos, una variable que se va a llamar nombre. Y así sucesivamente con cada uno de los campos que les está dando o que se les está brindando en los requerimientos del ejemplo. Entonces aquí aparece el nombre, el apellido, el alias, el teléfono, el correo, y toda la información pretendida desde el anuncio. Entonces aquí dice, proyectando gráficamente lo que pasa en la memoria del computador donde se está realizando este proceso de declaración de variables, se podría ver algo similar a lo que representa. Ahorita les voy a mostrar la figura, pero esta es la contextualización de qué manera nosotros podemos interpretar en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, de qué manera, cómo podemos más o menos darnos cuenta del significado de lo que representan los identificadores en memoria, como aparece aquí en este esquema. ¿Qué representa ese esquema? Es simple, solamente ustedes pueden observar, ¿cierto? Que hay unas casillas allí, ¿cierto? Hay unas casillas y hay unas casillas azulitas, las cuales están llenas o tienen un título, ¿cierto? Entonces allí es donde nosotros podemos decir que esos datos personales en la memoria del sistema, y cada dato va a representarse por un nombre. Por ejemplo, aquí está el nombre, ¿cierto? Ahí aparece la dirección, aparece el teléfono,
Y cada uno de esos campos que vemos allí, pues representa una dirección en la memoria, como aparece allí en la partecita de abajo, ¿cierto? Que es como una etiqueta que nos indica a nosotros en dónde está guardado ese dato en el sistema. Entonces, ¿qué vemos en esa imagen? A la izquierda, una cantidad o una lista de campos de información, ¿cierto? El nombre, la dirección, el correo y el teléfono. Y a la derecha, ¿qué hay? Hay una cantidad de códigos hexadecimales, o a la derecha no, abajito de en la partecita de abajo, en la partecita inferior, ¿cierto? Hay una cantidad de códigos hexadecimales, el O, la X, 64, 56 y así, y cada uno de ellos representa unas direcciones en la memoria. Entonces, esos campos tienen una dirección específica, si lo observan, y otros están marcados como 0xxx. Entonces, ¿qué puede indicar ese 0xxx? Que no se ha asignado una dirección o que está vacía, ¿no? Que está vacía. ¿Sí, sí lo pueden observar allí? Todo lo que representa. Sí, señora. Listo. Esa sería como la explicación más sencilla que yo puedo darles frente al almacenamiento de memoria. Bueno, dicen que aquí, siguiendo el material, en los siguientes apartados se profundizará sobre los conceptos en los que se fundamenta el paradigma, porque aquí empieza el paradigma y luego se examinarán en detalle algunos de los elementos centrales que se utilizan para implementar el paradigma. Si ustedes ven en la guía que nos está, que se necesita que realicemos. Miren que es súper sencillo, se llama Taller de Conceptos y Principios de Programación Orientado a Objetos. Y la idea es realizar como un glosario de términos utilizando o los términos que nosotros podemos utilizar en la programación orientada a objetos. Entonces, allí hay un listado de términos en los cuales ustedes los pueden encontrar en el material de estudio que estamos desglosando aquí, o lo pueden investigar de manera extraoficial, o sea, en la red, en un libro, en la biblioteca, en donde a ustedes les quede pues más fácil. Miren que los términos son justamente POO, que es programación orientada a objetos, clases, herencias, objetos. Si ustedes me siguen desde la imagen se van a dar cuenta, pues allí me van siguiendo punto por punto o término por término. Entonces, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo, ¿sí? Y como siempre, en todos los trabajos, en todas las actividades, lo que se pide es seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. Y me van a presentar justamente pues un formato en Word o en PDF, como lo quieran realizar, detallando cada uno de esos términos. Entonces es muy fácil, es realmente muy fácil hacerlo. Entonces, sigamos acá desglosando el material del curso en lo que podamos nosotros adelantar un poquito. Por ejemplo, aquí nos aparecen ya, nos empiezan a aparecer pues todo este paradigma orientado a objeto, que es un concepto que inició desde los años 70, pero que se logró estandarizar alrededor de 1997 con esa aparición del lenguaje modelado UML, y yo me imagino que ustedes ya han tenido de pronto que hacer algunos pasitos en UML, ¿cierto? Entonces, ese lenguaje unificado es muy parecido a lo que nosotros hicimos en el desglose del modelo relacional. ¿Se acuerdan que hicimos unas tablitas, hicimos unas relaciones y que cada uno de los componentes de ese diagrama se especifican a través de las entidades, de los atributos, de las cardinalidades, de las relaciones? Entonces, asimismo, el lenguaje unificado nos propone hacer también un diagrama de una manera eh, un poquito diferente a lo que hicimos en el modelo relacional, pero sí se asimila un poco, tiene algunas diferencias. Y entonces podemos empezar a desglosar nosotros estos conceptos. Entonces, ¿ustedes por qué creen? Pues yo les quiero hacer preguntas para que participemos allí todos.
¿Por qué creen que es importante, pues, saber esto? Por ejemplo, ese almacenamiento que yo les acabo de explicar en esa imagencita de las celdas, de los datos y el 0xxx, que era la memoria. ¿Por qué creen que es importante saberlo? Profe, porque nosotros lo vamos a tener que aplicar en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces es Sí, porque importante tener claro el concepto. sí, muy bien, excelente. Pero aparte, hay lenguajes de programación, por ejemplo, como el C++. O sea, nosotros hemos visto, conmigo particularmente, vimos SQL, ¿no? Aunque SQL no es orientado a objetos, pero ahorita de pronto podemos bajarlos a lo que yo les he podido explicar. Entonces, hay lenguajes como C o C++ o Java, donde los datos se almacenan en memoria o el almacenamiento en esa memoria es súper clave para optimizar el rendimiento. Y lo que nosotros, ¿se acuerdan que hablábamos o que vimos en bases de datos que se llama normalización? ¿Para qué hacíamos la normalización? Justamente para optimizar el modelo, optimizar el rendimiento, para evitar redundancia, para evitar errores, ¿cierto? Entonces, asimismo, en cualquiera de esos lenguajes de programación orientados a objetos, entonces nos ayuda a optimizar eso, justamente el rendimiento, a evitar las redundancias o a evitar fugas sobre todo. Y validar o asegurarnos que los tres pilares de la información en el momento en que nosotros estemos ejecutando el proyecto en sí, lo que son la integridad, la disponibilidad y la confiabilidad, pues estén de la mano y estén con simetría en el momento en que despleguemos nuestro programa. Entonces, en términos como de calidad, de software que nosotros más o menos en la guía 11 vamos a estar viendo. Entonces ustedes se van a poder dar cuenta que todo lo que tiene que ver con calidad es una gestión sumamente importante y tiene que ver también con la gestión de la memoria para asegurarnos que todo ese sistema que estamos haciendo, que estamos desarrollando, pues se mantenga estable, que se mantenga eficiente, que se mantenga seguro y que sobre todo nos permita a nosotros hacer el escalamiento para que cuando tengamos que hacer modificaciones al programa, pues nosotros lo podamos hacer de manera sencilla. No es que se modificó algo y entonces tenemos que volver a empezar de nuevo porque ya no, ya quedó obsoleto. Entonces, justamente para evitar la obsolescencia y hacer mejor nuestro proyecto, hacerlo eficientemente. Entonces, podemos imaginarnos que como para entender un poco más, que la memoria es, yo les había dado ejemplos antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de una estantería por allá que yo les decía que en la biblioteca, que a veces en la biblioteca cuando en mis años juveniles que no había tanta tecnología, pues en la biblioteca estaba hecha por unas estanterías enumeradas y para poder acceder a cualquier libro, pues teníamos que tener un código exacto para poder llegar rapidito pues a la estantería que es, al corredor que es, ¿cierto? Entonces, eso es prácticamente lo mismo. Entonces, cada dato que nosotros guardamos, como el nombre del correo, se coloca en una estantería específica. Así, pues nosotros sabemos el número de la estantería o el número exactamente de la dirección y podemos encontrar ese dato rápidamente. De eso se trata el almacenamiento. Entonces, si no está asignado, si en la ficha técnica no nos aparece la coordenada exacta para llegar a ese libro físicamente, entonces es como si estuviera vacío. Entonces, algo así por el estilo se podría tomar pues, como un ejemplo de la memoria. Entonces, vamos a este concepto de abstracción que nos trae aquí nuestro material de estudio. Un segundo que estoy admitiendo aquí a Daniel. Hola Daniel, buenas noches. Ya hemos adelantado un poquito. Te invito a que
veas los primeros minuticos de la sesión para que no te pierdas de qué hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, abstracción. Aquí en abstracción es como dónde vive cada átomo, es algo así. En la abstracción mm, el mismo ejemplo que les di, el mismo ejemplo de las estanterías, pero entonces vamos a imaginar que la computadora es como un salón, como una bodega grande, ¿no? Y esa bodega tiene lo mismo, como unas casillas, como unos bloques enumeraditos, y cada casilla va a tener una dirección como si fuera una casa con el número, con la nomenclatura, ¿listo? Y cuando guardamos esa información como si la bajamos a programación, como el nombre, como el correo, volvamos a tomar pues esos atributos que siempre hemos trabajado para que no nos pierda pues el concepto, el nombre, el correo, la dirección, la persona, cada dato que se guarda en esa casilla diferente es una abstracción. Entonces, eh, ¿qué más les puedo decir para entender un poquito más estos conceptos? A ver, ¿por qué en la abstracción, yo les pregunto, acá hay un videíto que nos muestra para que, no se lo voy a colocar, pero sí es bueno que ustedes lo vean. Es bueno que ustedes lo abran con tiempito, lo vean, lo escuchen un momento. Entonces, eh, por ejemplo, si el nombre, ¿se acuerdan de las casillitas de la memoria? Entonces vamos allá. Si el nombre está en una casillita, por ejemplo, X03480 y pico, bueno, y el correo está en la 0xF8, bueno, un código de esos. Entonces, cuando el sistema necesite mostrar el nombre de ese correo, o saber exactamente a qué casilla ir para buscar esa información, entonces es ahí donde nosotros hacemos abstracción. Y la misma pregunta que les hice hace rato, ¿por qué será importante eso? ¿Por qué será importante que nosotros debemos tener en cuenta la abstracción? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos que esa index, que ese numerito pertenece a esa información? ¿Nadie? Ya se me hizo Mónica, se me fue. Profe, sería como para poder identificar, ¿no? Como para que sea fiel el dato, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es como para que no fallemos, ¿no? Para que estén en la dirección correcta. Si nosotros, por ejemplo, si esos datos se mezclaran o se guardan en una dirección que no es, o que nosotros no tengamos la ruta, pues el sistema obviamente nos va a fallar o nos va a mostrar una información que no tiene nada que ver con la correcta. Entonces, entender esto, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a tener en cuenta en hacer o en escribir, en documentar, en codificar programas más seguros. ¿Sí? Y ahí está involucrada lógicamente la calidad. Entonces, bueno, vamos entonces a la otra definición, que es encapsulamiento. Miren que aquí en encapsulamiento dice: oculta los detalles de la implementación de un objeto. Pero ¿qué será? ¿Qué querrá decir todo eso? Miren que la imagen tiene una cajita con todo lo necesario para que una persona, por decir algo, es que no se alcanza a ver como muy bien, ¿no? Pero
como una agenda. Entonces, ¿qué tenemos para que una persona reconozca en su agenda? O para que una persona, para que yo reconozca la agenda de alguien. Entonces, necesito un nombre, necesito lo mismo que hemos venido diciendo hace un rato. Necesito su dirección, necesito su teléfono. Y en lugar de de tener todos esos datos sueltos por todas partes, los vamos a guardar junticos en una sola cajita. Y esta caja sería nuestro contacto, ¿sí? Entonces, todos esos datos que representan lo que llamamos nosotros en bases de datos los atributos de la entidad. Entonces, eso es encapsulamiento. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué será importante? Es eso, la pregunta del millón. El encapsulamiento. Yo ahí lo veo por el lado del orden, profe. Digamos que con Exactamente. facilidad de encontrar las cosas si están ordenadas. Exactamente, muy bien, es eso. En vez de tener todos esos datos en todas partes dispersos, los va agrupando en una sola unidad lógica, porque protege los datos y solamente se puede acceder a ellos en una forma controlada y eso nos va a evitar que se nos den errores o que se nos cambien los datos a otros, ¿cierto? Porque facilita también si se necesita cambiar algo, entonces ya sabemos dónde lo vamos a buscar, vamos a saber que dentro de la cajita vamos a sacar este pedacito y no vamos a afectar al resto del sistema, porque si todo está mezclado, en el momento en que de pronto uno saque una cosita, pues entonces las otras se revuelven. Mientras que teniendo en cuenta esto, pues nosotros vamos al punto, podemos modificar y no vamos a afectar el resto del sistema. Un ejemplo práctico, si tenemos una agenda electrónica, cada uno de los contactos, por ejemplo, en el Outlook, quien tenga un Outlook, entonces sabe que la cajita de contactos, uno simplemente lo busca y tiene todo el conjunto de datos de esa persona. Entonces, allí, si nosotros hemos almacenado la información ordenadamente, pues nosotros no solamente vamos a tener el correo electrónico, sino que también vamos a tener pues el nombre por un lado, ¿cierto? Si tiene otro teléfono de pronto de contacto también, si tiene otro correo también, entonces está todo juntico y eso es encapsular. Entonces vamos agrupando todo lo que pertenece a ese mismo objeto, a ese mismo elemento y lo vamos a proteger para que funcione como una sola cosita, una sola unidad. ¿Listo? ¿Cómo lo aplicamos? Eso se llama, en programación, se llaman clases. Las clases representan objetos en el mundo real, como un contacto justamente. Dentro de esas clases vamos a encapsular los datos que van a ser nuestros atributos. Ya cuando yo les hable de atributos, ustedes ya saben qué son y cuáles son las acciones que vamos a poder hacer con ellos. O sea, las relaciones se van a llamar métodos en programación orientada a objetos. ¿Eso qué nos va a hacer? Teniendo en cuenta si nosotros programamos creando clases, si nosotros programamos encapsulando, entonces eso nos va a permitir que tengamos una calidad de software excelente, porque hace que ese código que nosotros estamos desarrollando sea limpio, sea seguro, sea fácil de entender. Si nosotros nos acostumbramos a codificar y documentar, ir documentando es lo mejor porque nosotros vamos a entender, y no solamente nosotros, sino de pronto si estamos haciendo trabajo en equipo, entonces nuestros compañeros van a saber en qué clase, qué método nosotros estamos utilizando. ¿Listo? Y aunque por ejemplo SQL no es, yo como les decía, no es un lenguaje, uy, acá hace un calor tan horrible, como si estuviera de mediodía. Bueno, aunque, como les decía, aunque SQL no es un lenguaje orientado a objetos, nosotros podemos representar el concepto del encapsulamiento en las tablas que le comentaba, donde cada una de las tablas nos va a agrupar unos atributos relacionados
de una entidad como si fuera una clase. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos los primeros ejercicios que nosotros creamos? Primero la base de datos, primero creamos la base de datos, luego la usamos y luego empezamos a desplegar toda la creación de las tablas de nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces, la sintaxis en SQL era create, table, el nombre de la entidad, que regularmente hicimos ejemplos con producto, y de ahí desplegamos, voy a copiarles más o menos esto, que ya lo hicimos en la práctica para que me lo entiendan, que es lo que me estoy refiriendo. Esta sería pues la sintaxis en SQL que nosotros ya trabajamos. Creamos una tabla que se llama producto, ¿cierto? Y aquí aparece pues una variable o un campo o un atributo que se llama nombre, que se llama precio y que se llama cantidad. Y hay uno importantísimo que es el ID, que va a ser pues la llave primaria en bases de datos. Pero entonces, asimismo, nosotros en lenguaje estructurado o en lenguaje orientado a objetos, vamos a tener en cuenta también ese tipo, pues, de organización para nuestro programa. Entonces, ¿qué nos representa eso? ¿Qué me dice, pues, que nos representa esa sintaxis ahí cortitica de creación de esa tabla? Según con todo lo que yo les he mencionado hasta el momento. Necesito pues que participen para que yo no sea la única que hable. Ayúdenle a la compañerita Mónica, que Mónica es muy juiciosa y siempre me ayuda. Bueno, instructora, yo le colaboro entonces. Gracias. Colabora. Bueno, ahí en la instrucción que mandaste por el chat, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Ahí vamos a... Listo. Es como una simulación del método. Del eso es para SQL, ¿cierto? Sí. Listo, eso pues dice que crear tabla, que se llama producto. Adentro pues tiene unos atributos, unos ítems, que pues el primero es ID, que es entero, es la llave primaria y se autoincrementa. El segundo es nombre, que es tipo carácter, varchar. Pues tiene un campo de 100 letras en este caso. Ajá. El siguiente es precio con un decimal. Me parece que son 10 números en la parte entera y 2 después de la coma. Ajá, sí. Y cantidad, que pues es entero, no especifica como el tamaño. Eso pues son los campos que hay dentro de la tabla, productos que se crea. Exactamente. Bueno, tú lo dijiste muy bien. Ahora identifiquemos en lo que hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué representaría un encapsulamiento en la tabla productos? ¿O qué hace la tabla producto, mejor dicho? Si entendemos nosotros el concepto de encapsulamiento, o cómo encapsula, sería que la tabla producto encapsula ¿qué? Todos los datos relacionados con ese producto, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo el encapsulamiento. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ¿cómo identificamos el objeto? ¿Quién viene a ser el objeto? El producto. Bueno, cuando hablamos, por eso, o sea, hay que bajar, por eso es importante entenderlo, porque saliéndonos de bases de datos, sino de programación orientada a objetos. Entonces ya no estamos hablando del objeto como la tabla, sino que cada fila de la tabla, cada filita nos va a representar el objeto. ¿De quién? De la. Ya no vamos a decir tabla, sino vamos a decir clase producto. Entonces, la tabla ya no vamos a volver a decir tabla en programación orientada a objetos, sino clase.
Entonces, la clase nos representa el producto como tal y la fila de la tabla nos representa el objeto de la clase. ¿Vale? Entonces, para que vamos modificando allí ese tipo de cosas. Y las columnas son como los atributos del objeto. Entonces, cuando hablamos de funciones, es como si habláramos de métodos. Y en SQL, pues se representarían como los procedimientos almacenados, como las consultas que hicimos en algún momento, ¿cierto? Ese sería un ejemplo de uso simulando un método cualquiera. Por ejemplo, cuando decíamos, muéstrame la tabla producto. Entonces, que le decíamos select, asterisco, from, producto, y que en algún momento le decíamos, bueno, muéstrame el producto que tenga el ID igual a 1. Entonces, es allí cuando nosotros empezamos a mostrar información del producto y eso es el ejemplo de uso de un método, ¿cierto? Entonces, como, por ejemplo, ustedes pueden empezar a programar, ¿cierto? Ustedes, ahora ya con toda esta inteligencia artificial, ustedes tienen acceso a muchas formas. Entonces, ustedes pueden coger Google Colab, ¿cierto? Espérenme, yo les muestro aquí. Les muestro acá que tengo un ejemplito que quería mostrárselos para que lo observen bien. Vamos a mostrar este pantalla. ¿Dónde es que tengo esto? Hola. ¿Me confirman si están viendo aquí? Sí se ve. Listo. Entonces, por ejemplo, en Python, este es Python, yo utilizo este Google Colab para hacer ejemplos, a veces me parece rapidito, chévere, y me entrega, al correrlo, me entrega pues el pantallazo ahí mismo, sin necesidad de yo utilizar un editor de código y luego pasarlo al programa, luego correrlo, sino que ahí mismo puedo hacer yo todo. Entonces, por eso es bueno, es chévere el Python. Allí está pasando, por ejemplo, y miren que nos da también la explicación del código. Entonces, todo este código, ¿cierto? Acá nos dice, definimos la clase de producto porque es el comentario que nosotros nos va a decir, por eso le digo, la documentación es importante cuando ustedes estén desarrollando. Entonces, definimos la clase de producto, lo definimos la clase, producto, y aquí empiezan a definirse pues toda la cantidad de variables, ¿cierto? Que son las clases, ¿sí? Para crear los objetos. Y empezamos aquí, bueno, entonces vamos aquí mirando la primera, la segunda definición, ¿cierto? Nombre, precio, cantidad, es el método constructor de la clase y se llama automáticamente cuando nosotros creamos un nuevo objeto. Entonces, por eso es importante tenerlo clasificado, tenerlo ordenado de esa manera para que este objeto, en el momento de ser llamado, pues sea fácil de reconocer. El self se refiere a la instancia actual de la clase, el objeto que se está creando. Cada uno de ellos debe tener un self para ser reconocido. El nombre, el precio y la cantidad son los parámetros que vamos a pasar al crear un objeto producto para inicializar cada uno de sus atributos. Y así, muchachos, ustedes van reconociendo de qué manera ese método, aquí por ejemplo, def mostrar producto ser, es el método que nos ayuda a imprimir la información del producto, el nombre, el precio, la cantidad, en un formato pues legible. Este es el código tras bambalina que el programador es el que se lo tiene que saber la sintaxis, saber de qué manera se declaran las variables, saber de qué manera se solicita la información de cada una de los objetos. Y para que en el momento de correrse sale un resultado de esta manera, información inicial del producto, nombre, camisa, precio, 29. Entonces ya toda la información que esté almacenada aquí, ¿por qué aparece ese 29.999? ¿Por qué?
porque aquí estamos en una instancia de creación de la clase de producto. En esta instancia de creación le decimos que producto 1 va a ser igual a producto y ese producto le estamos dando una información específica para que en la tabla aparezca esta información, para que la tabla se almacene, se guarde. ¿Listo? Entonces, esta es como la explicación detallada de qué manera ustedes van a ir entendiendo qué es encapsulamiento, bueno, qué son todos estos conceptos. Modularidad. Si seguimos con modularidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí, hasta el momento? ¿Alguna pregunta, muchachos? Chicos. Por mi parte, no, profe. Bueno, vale. Entonces vamos bien. Yo creo que vamos a llegar hasta este concepto y listo. Y nada, y ya el resto se los dejo a ustedes. Vamos otra vez a compartir aquí fundamentos, ¿no? Conceptos básicos de la programación. Modularidad. ¿Qué es modularidad? Entonces, aquí. Ahí, si ustedes bajan un poquito, van a encontrar una infografía. En esa infografía, pues hay como unas fichitas de Lego, que son fichitas pues para darle marco a esa propiedad que permite dividir esa aplicación en partes más pequeñitas que deben ser independientes y funcionales. De eso se trata la programación para evitar obsolescencia. Entonces, dividir el sistema en partecitas pequeñas, como lo representa esa figurita que van a ver en esa infografía, pues tiene muchos beneficios. A ver, ¿quién entró? Entró Brian nuevamente, por acá. Brian, buenas noches. Llegaste ya al final de la clase, pero bueno, te invito a que vuelvas en el momento en que lo cuelgue esta grabación para que no te pierdas pues toda la explicación que he dado hasta el momento. Entonces, esa modularidad nos permite que, por ejemplo, un vehículo, ahí en la infografía ustedes van a encontrar lo que les estoy leyendo aquí en este momento, que nos dice, se reduce la complejidad, se reduce los problemas más pequeñitos son más fáciles de resolver que los problemas grandes. Entonces, en cada módulo se ejecuta, se prueba de forma independiente y eso hace que facilite la corrección de los errores y permite que un problema pueda ser desarrollado por varias personas en forma paralela. Por eso es importante que ustedes aprendan a hacer eso. Ejemplo de modularidad: un vehículo se puede construir a partir del desarrollo de cada una de sus partes de forma independiente e incluso por fabricantes diferentes, ¿sí? Entonces, cuando el vehículo es reparado u optimizado, se puede cambiar cada una de sus partecitas de forma individual. Puertas, ventanas, motor, chasis, asientos, llantas, bueno, cada una de esas. Entonces, es mucho más fácil sacar esa parte y cambiarla, modificarla, arreglarla, si es el caso, y volver otra vez a instalarla. Entonces, en un proceso que la mayoría de las veces es automatizado, se unen todas estas partes para poder producir el vehículo. Y ese mismo concepto debemos tener nosotros los programadores en el momento de hacer un trabajo colaborativo de desarrollo, muchachos. Entonces es importante que ustedes vayan viendo de qué manera empezar a caminar en el desarrollo, sobre todo en lenguajes de programación a objetos. Y ahí empieza el 1.4, que es el concepto de jerarquía, que se los pongo de tarea de ahí en adelante. Entonces busquen qué es jerarquía, traten de entender ese concepto un poquito más allá, qué es el polimorfismo,
¿Listo? Para que demos, entendamos, aquí está de todas maneras el material. En el material es bastante didáctico y ahí está todo prácticamente para que ustedes puedan hacer su taller. El taller, la guía, les recuerdo los elementos a tener en cuenta para que busquen su significado. POO, clases, herencias, objetos, métodos, eventos, atributos, abstracción, encapsulamiento, polimorfismo. Hasta allí. Yo ya les ayudé con varios para que ustedes ya más o menos los entiendan. Faltan solo poquiticos. Entonces, muchachos, hasta allí es la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. Y preguntas, inquietudes, díganme, por favor, este es el tiempo. Sí, profe, ¿cuál sería el plazo de entrega para esta nueva evidencia? Hasta que termine la fase, Y la fase termina hasta finales de agosto, ¿cierto, profe? ya te digo cómo está dice informe, entregar taller de conceptos, está hasta el, ya les voy a colocar aquí, lo voy a copiar para que les quede allí también en la grabación hasta el 31 de agosto y la fase, ya les digo cuándo termina. Esa es la evidencia. La buscan con este nombre, no se vayan a perder. Y las fechas. Hasta el 31 de agosto. Pero si ustedes la quieren hacer ahora de una vez, salgan de eso, muchachos, lo que siempre les he dicho. Clase vista, hagan la tareita rapidito, la cuelgan y listo. Entonces ya se olvidan de eso. Es una tarea muy fácil, muy sencillita. La pueden hacer esta semana y de una vez vamos saliendo de eso. Y la fase termina, regálenme un minutico, yo abro SAF para poder indicarles, ay, yo todo tenía por aquí, ya lo quité. Hasta el, pues vamos a ver, si me permite. Ay, ya no me deja, ay, Dios mío. La fase creo que está hasta... hasta finales de septiembre. Hasta finales de septiembre termina la fase. De las actividades poquitas que quedaron están hasta finales de septiembre. Pero yo les voy a dar la fecha exacta, según el SAP. Aquí me aparece del 25 de julio hasta octubre 6, pero acuerden que no llega hasta octubre 6, es ya la máxima que tenemos nosotros para registrar los juicios.
Entonces, por eso sería entonces hasta el 31 de agosto. Sí, señorita. ¿Listo? Gracias, profe. Con gusto, Mónica. Bueno, muchachos, entonces me despido. Feliz resto de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Instructora, qué pena, es que yo acá estaba revisando y estoy viendo que esta actividad, pues yo ya la había entregado con la instructora Vivian, inclusive ya está calificado. Yo no sé si ¿Ah, el sí? resto de compañeros está igual o qué. Sí, sí, señora. Ah, bueno. ¿Y tú también, Mónica? Bueno, los demás. Profe, tendría que revisar. Es que como la profe nos asignó varias actividades, no me acuerdo, pero me parece que sí. Ah, bueno. Entonces ahí se le reforzó el conocimiento. El que no la haya entregado, pues a entregarla, muchachos. ¿Listo? Me van diciendo, de todas maneras, yo voy a preparar mis clases de acuerdo a a lo que se indica en el cronograma. Y si ya la tienen resuelta, genial, magnífico. Y ya la tienen calificada, pues mejor todavía. Refuerzan conocimientos. Y si no, pues les da la oportunidad de hacerla, ejecutarla y quedar al día con todo. ¿Vale, muchachos? Listo, sí, señora, perfecto. Sí, hoy reforzamos conocimientos muy bien porque hay cosas que a veces pues una instructora se enfoca más en ciertos parámetros, la otra instructora pues también se enfoca en otros, entonces ahí se complementa, me parece bien. Ah, bueno, perfecto. Ujú, sí. Muchachos, entonces me despido. Nos podemos despedir ya. Bendiciones para todos. Gracias, Un profe. abrazo. Feliz Listo, noche para todos. gracias, hasta luego. Hasta luego.